Bueno, nuestro segundo tema a tratar en profundidad va a ser el nuevo Reglamento Europeo de Traslado de Residuos y lo vamos a hacer escuchando a Cristina Vázquez, CEO de Teimas. Cristina Vázquez es ingeniera informática y cuenta con una amplia experiencia en digitalización y normativa de residuos. Además de su labor en Teimas, donde lidera la creación de soluciones software para productores y gestores de residuos como Takeshaw y Zero, Cristina es una activa colaboradora en el sector de gestión de residuos en España. Participa regularmente en asociaciones profesionales y en instituciones de formación, facilitando el diálogo y la actualización tecnológica entre empresas y organismos públicos. Señora Vázquez, adelante, le escuchamos y ustedes vayan pensando por si luego tienen alguna pregunta para ella. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, es un placer para mí estar aquí hoy en un evento que es tan especial y que ya cumple 15 ediciones, así que en primer lugar, enhorabuena a Repacar. Venimos de una presentación con muchísimos datos y vamos a pasar a una, pues más bien con muchísima incertidumbre, ¿vale? Y antes de empezar, bueno, vamos a ver en los próximos 25 minutos más o menos un poco las pinceladas del Reglamento Europeo de Traslado de Residuos. Pero antes de empezar voy a utilizar los primeros para hacer algunas preguntas, para aclarar un par de conceptos que yo creo que nos van a ser útiles luego para entender lo que es el reglamento en sí, porque es bastante denso, ¿vale? Entonces voy a empezar por una primera pregunta y voy a requerir colaboración. ¿Podéis levantar la mano los que conozcáis la diferencia entre una directiva europea y un reglamento europeo? Bien, algunas manos. Vale, diría que un 35% a lo mejor de la sala. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, la Directiva Marco de Residuos y ahora, hoy, veremos el Reglamento Europeo de Traslado de Residuos. Un reglamento, digamos que es más parecido a esto que vemos en la imagen, ¿no? Lo que busca aquí un reglamento, cuando Europa lo saca, es que sea de aplicación general, que sea uniforme y que se aplique un poco de la misma forma en todos los Estados miembros. Es jurídicamente vinculante y, como se espera que se opere de forma igual en todos los Estados, pues no requiere transposición, ¿vale? Lo que busca es, como veis en la imagen, armonización. Y la directiva se parece un poco más a esto que veis aquí en la imagen. Lo que hace la directiva es que define un poco los objetivos generales y todos los Estados miembros están obligados a llegar a ellos, pero el cómo lo decide un poco cada uno de los Estados y esto hace que sean, bueno, ligeramente distintas las normativas que nos encontramos. El hecho de que cada Estado miembro pueda decidir el cómo hace que requiera transposición. Por eso tenemos un texto que es el de la Comisión Europea y luego cada país puede tener el suyo. El caso que nos ocupa hoy es de este tipo, es de tipo reglamento, con lo cual no va a requerir transposición, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Podéis levantar la mano los que conozcáis la diferencia entre la fecha de entrada en vigor de una norma y la fecha de aplicación de una norma? Arriba. Uy, aquí hay menos. Creí que aquí habría más. Aquí hay menos. Bien. Bueno, la fecha de entrada en vigor de la norma es la fecha a partir de la cual empieza a ser una norma válida y jurídicamente vinculante y está activa. Lo que ocurre es que no siempre las consecuencias de esa norma empiezan a tener efecto pues, para las empresas, para las administraciones, para los ciudadanos en ese momento, sino que puede ser más tarde. Y ese más tarde es la fecha de aplicación. Y como veremos hoy, esto también es importante en el Reglamento de Traslado de Residuos, ¿vale? Y la última, esta creo es más fácil, pero a ver, levantad la mano los que sepáis lo que es eso de la OCDE o OECD por sus siglas en inglés. Manos arriba. Vale, aquí hay alguna más. Estupendo. Bueno, es la Organización para la Coordinación y el Desarrollo y es una asociación que está formada por un montón de países que lo que esperan es pues, un poco debatir y solucionar los retos derivados fundamentalmente de la globalización y la dependencia entre unos países y otros. Y toca pues, temas económicos, temas sociales y, como veremos hoy, también toca temas ambientales. Esta organización nace después de la Segunda Guerra Mundial y no se conocía entonces por este nombre, sino que era para el desarrollo económico europeo y nació un poco para impulsar o para coordinar más bien el Plan Marshall.
Ahí por los años 60 se les cambia el nombre y ahora es para la coordinación y el desarrollo económico. Y como veis, en la actualidad tiene unos 38 países y ya no son todos europeos, sino que podemos ver ahí pues, países como Canadá, como Australia, como Israel, Nueva Zelanda, etcétera, ¿vale? Bien, pues aclarados estos 3 puntos, ahora sí nos metemos, creo que nos metemos en materia, pero no lo tengo claro. A ver. No sé si podéis volver a cargar la presentación, porque creo que algo aquí ha fallado. Ahí estamos. Efectivamente, nos metemos en materia, como decía. Vale, a ver, he apuntado aquí algunas cosas de las que han dicho los ponentes anteriores. María mencionaba el aumento de las exigencias regulatorias. Alejandro el del comisionado, mencionaba ebullición normativa. Alejandro, el último, mencionaba un framework legislativo muy activo. Y efectivamente, estamos en un momento en donde hay un montón de normativa y esta es una, yo creo, que va a afectar bastante a todos los actores del sector de los residuos, ¿no? Empezando por los datos básicos, como acabamos de ver, pues esto es un reglamento. Eso quiere decir que no requiere transposición y que el texto que tenemos pues es el que es, ¿vale? Se publica el 30 de abril de este año, del 24, y lo que dice la norma es que entra en vigor 20 días después, es decir, ya está en vigor desde mayo de este año, ¿vale? Lo que ocurre es que la aplicación, es decir, los efectos que tiene esta norma cuando empiezan nuestras obligaciones, empezarán 2 años después, ¿vale? Que es en mayo del 26. Os recomiendo a todos que lo leáis, por supuesto, pero os diré que son 145 páginas de letras muy pequeñas, 86 artículos y 16 anexos. Entonces, hoy lo que vamos a ver aquí, en los 25 minutos que me deben quedar, es un súper resumen de lo que hay ahí, ¿de acuerdo? Una cosa importante es que, como es aplicable a partir de dentro de 2 años, o bueno, ahora mismo ya casi más, año y medio, el que sigue vigente por ahora es el que conocíamos, ¿vale? El 1013-2006. Entonces, tendremos que conocer los dos, el actual y prepararnos para el que viene. Y en cuanto al ámbito de aplicación, este reglamento tiene 4 escenarios, digamos. Un escenario en donde el movimiento transcurre íntegramente dentro de la Unión Europea, un segundo escenario en donde hablamos de las exportaciones de la Unión Europea hacia países terceros, que luego veremos distintos casos. Afecta también a las importaciones, es decir, recibir residuos dentro de la Unión Europea procedentes de terceros países, y afecta también a tránsito entre países que tenga que pasar por territorio de la Unión Europea. Como el texto es bastante extenso, lo que vamos a hacer hoy es ver 10 de los puntos clave que tiene el reglamento, ¿vale? Y para ello vamos a empezar explicando, otra vez, ahí está. Para ello vamos a empezar explicando el dato esencial, que en realidad este reglamento es, en general, más exigente con las exportaciones de residuos. Resulta que en los últimos 20 años las exportaciones de residuos de la Unión Europea hacia países terceros se han incrementado un 72%. Y esto es un reto en sí mismo, porque os imagináis que a la par que aumentan las exportaciones de residuos, aumentan también los traslados ilegales de residuos. Entonces, lo que dice la Comisión Europea que está buscando con esta actualización del reglamento es provocar que esos residuos, bueno, se puedan exportar, pero hacia donde se exporten pues vayan a tener un tratamiento que sea adecuado pues para el medio ambiente y, desde luego, que sea acorde con los principios europeos, ¿vale? En segundo lugar, comentar que se restringen de forma muy especial las exportaciones para eliminación, y esto es siguiendo un poco la jerarquía de residuos, ¿vale? Sabéis que la parte de arriba está la prevención, la parte de abajo está la eliminación, pues lo que intenta con esta norma es bueno, pues que se elimine en el país de origen y no que se vaya a eliminar afuera. En cualquier caso, cuando alguien determine que efectivamente tiene una necesidad de exportar ese residuo para eliminación, debe ser el notificante, debe ser el responsable de ese residuo, de ese traslado, el que deba justificar por qué ese traslado tiene que ser realizado, ¿no? Por qué se tiene que enviar fuera del país.
Es decir, que en cierto modo se invierte la carga de la prueba, que diría un jurista, ¿no? Y es el que hace el residuo el que tiene que justificar por qué. ¿Cómo se justifica por qué? Bueno, pues tiene que justificar que es o técnicamente no viable o económicamente no viable hacerlo en el país de origen. Y esto, es, como os imagináis, pues está generando pues, bastantes dudas de cómo se va a justificar eso, ¿no? Pues lo que dice la Comisión dentro del propio texto es que bueno, van a crear unas directrices antes de mayo del 2027 para un poco tener un marco de actuación en cuanto a qué tipo de traslados autorizar y cuáles no, ¿vale? El caso de los plásticos ha salido también aquí varias veces y Alejandro lo comentaba también en su presentación y merece una mención especial. En general, los plásticos, la exportación de plásticos no peligrosos que sí vayan a esos países que están en el acuerdo de la OCDE sí que van a estar permitidos. Lo que ocurre es que a pesar de que sea un material pues que es, digamos que por sus características de peligrosidad podemos considerarlo algo no peligroso, sí que es un material que quieren tener especialmente controlado, ¿vale? Esto va a hacer que en lugar que podamos hacer un procedimiento simple, que es lo que llaman el procedimiento general, lo vayamos a tener que hacer pues, solicitando autorización. Eso requiere el procedimiento de autorización previa y, notificación previa y autorización por escrito. O, por sus siglas en inglés, lo veréis también en algunos sitios como PIC. En el caso de esa misma exportación de plásticos no peligrosos a países que no sean de la OCDE, la cosa cambia un poco más y literalmente dicen que va a estar prohibida por al menos 2 años y medio, empezando en noviembre del año 26. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como el plástico es uno de los objetivos prioritarios de Europa, pues es algo en lo que ponen foco, si lo veis, en prácticamente todas las normas que estamos sacando, ya sea vía impuestos, ya sea vía prohibir exportaciones, etc. Y también va a ocurrir que estas exportaciones que tenemos a los países de la Unión Europea que no son pertenecientes a la OCDE solo van a estar permitidos realmente si esos países solicitan de forma activa a la Comisión Europea que efectivamente quieren seguir recibiendo residuos de la Unión Europea. Y esto, de nuevo, es un tema que puede generar un poco de controversia, porque, de hecho, comentaba con Gloria antes de entrar aquí en la sesión, que muchos de esos países, pues, efectivamente, no se han enterado todavía de esta norma, ¿no? Entonces, sí que os recomiendo pues, que si alguno de vosotros ya está exportando a países que no son de la OCDE, pues que a vuestros proveedores les sugiráis que se pongan en contacto con su gobierno porque antes de febrero del 2025 sí que tendrían que hacer una solicitud indicando que ellos sí quieren seguir recibiendo estos residuos de la Unión Europea. ¿Qué ocurre con esa solicitud? Bueno, pues que la Comisión Europea va a evaluarla y una vez determine que efectivamente pues, cumplen con los criterios, pues van a dar un tratamiento sostenible, tienen la posibilidad de hacerlo bien, pues se hará un acto delegado y se levantará un poco esa prohibición y aparecerán en un listado. Dice la Comisión que ese listado va a estar listo en mayo de 2027, como muy tarde, ¿vale? Y para el caso concreto de los plásticos, lo que dice la norma es que 5 años después de la entrada en vigor de este reglamento, es decir, para el 29, ¿vale? Para mayo del 29, los países podrán decir explícitamente que efectivamente quieren importar plásticos no peligrosos de Europa. Entonces, el caso de los plásticos, como os veis, se trata en varios puntos distintos del reglamento y cobra una importancia, pues, hombre, bastante relevante. Puede ocurrir que cuando veamos la lista de los países, para cualquiera de los residuos nos encontremos con que el residuo puede moverse con un procedimiento más simple, que es el procedimiento general, puede moverse con el procedimiento de notificación y autorización, que veremos a continuación, puede moverse con algún procedimiento propio también del país de destino o podrá ser que esté prohibido. Lo que está claro es que si el país no está en la lista, directamente estará prohibido, ¿vale? Luego, las exportaciones fuera de la Unión Europea van a requerir que esa instalación de destino cuente con una auditoría independiente.
Esta responsabilidad de crear esa auditoría, de tener esa auditoría independiente, requieren el notificante, requieren el responsable del traslado de residuos. ¿Qué pasa? Que en realidad puede haber estado hecha de antes, ¿no? Porque lo ha hecho otro notificante o porque la propia instalación, por ejemplo, de destino, ha querido pues, tener esa auditoría y decir, oye, yo soy válida para recibir, ¿no? este material. Bueno, pues va a haber también un repositorio de esas auditorías realizadas a las empresas. Y lo que es importante es asegurarse de que o bien está ahí esa auditoría en el repositorio o bien el notificante tendrá que conseguir una previo a que pueda realizar el traslado. También es importante que si ese notificante pues, al final decide hacer él mismo esa auditoría o contratar él mismo esa auditoría, tiene que ponerla a disposición de los demás, tiene que ir a formar parte de ese repositorio, ¿vale? Y la auditoría va a ser válida bueno, por 1 año o 2 años dependiendo de las condiciones. Mencionaba también Manuel en su introducción cómo abordar los retos digitales, ¿no? Pues aquí en el reglamento tenemos una vez más el tema de la digitalización. Lo que dice el reglamento es que se va a crear una plataforma digital para documentar ahí todos los traslados de residuos como mínimo dentro de la Unión Europea, aunque se espera que puedan ser también los demás. Y no estamos hablando solo de la parte de notificación y autorización, sino que todos los traslados de residuos no peligrosos se esperan que puedan estar en esta plataforma digital. Plataforma digital que en principio debería estar lista para el momento de aplicación de esta norma, que es en mayo del 26. Y lo que dice también el texto es que en mayo del 25, 1 año antes, deberían publicar, digamos, los requerimientos que hay que cumplir para poder enviar documentación a esa plataforma electrónica, ¿vale? Luego, quería destacar también que, aunque en general las exportaciones sí que están más restringidas y más controladas, hay ciertas ventajas si se exporta a una instalación que tenga una autorización previa. Pues algunos de los plazos se van a acortar porque la validación que hacen los distintos países será más sencilla y, por otro lado, cuando hacemos una notificación, cuando pedimos ese permiso, ¿no? para exportar, en lugar de ser válido pues, como máximo para 1 año, podría llegar a ser válido para 3 años. Es decir, que tiene ciertas ventajas trabajar con instalaciones que ya estén previamente autorizadas. Cualquier instalación de valorización puede solicitar que esté añadido en ese listado, pero cuidado porque las que solo se dediquen a un almacenamiento, a una operación de R13, no son susceptibles de solicitar esta autorización previa y ese listado. Luego, aunque los procedimientos en general veremos a continuación que se mantienen, sí que es verdad que hay algunos cambios en los documentos, ¿vale? Hay cambios, por ejemplo, como que tenemos que poner en los documentos o anexar información sobre los destinos finales, a dónde van a ir nuestros residuos, o cosas como que hay que certificar la valorización de un residuo y eso hay que completarlo directamente en el documento de traslado, ¿vale? Lo vamos a ver con detalle a continuación. Y por último, 10º y último punto, quiero incidir mucho en el tema de que todas las normas que vienen, pero esta de forma especial, incide mucho en la trazabilidad, que ha salido también aquí hoy, y en la digitalización. Se basan en varias cosas. Por un lado, en la transparencia, para conseguir esa trazabilidad, y por otro lado, dice la Comisión Europea que se basa en la eficiencia también, porque parece pues que el tema este de controlar todo en papel no es suficientemente eficiente, especialmente para el control de los traslados por las autoridades, ¿vale? Entonces, con estos 10 puntos básicos, voy a ver qué hora voy. Vale, por la mitad. Cerramos un poco la primera parte. Hay muchas más excepciones, pero yo creo que estos son los 10 que quizá más afecten a los presentes en la sala, ¿no? Y lo que sí quiero ver en esta segunda mitad es algunos detalles concretos, tanto de los procedimientos como de las clasificaciones. Para empezar, os decía, los procedimientos no cambian, ¿vale? Tenemos 3 posibles escenarios. O bien que el traslado que queremos realizar esté sujeto a un procedimiento de información general, bien que esté sujeto a un procedimiento de notificación previa y autorización por escrito, o bien que directamente el traslado esté prohibido. Hay esas 3 opciones. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? Bueno, el procedimiento de información general es el más sencillo de todos y lo que nos exige va a ser que tengamos
un contrato, ese contrato, pues, igual que ocurre en la normativa un poco española, ¿no?, entre el que organiza el traslado y el destinatario del residuo, y luego que tengamos lo que es el documento de traslado en sí mismo, el documento que acompaña a ese traslado, que es lo que conocemos ya desde hace mucho tiempo como el anexo 7. En segundo caso, tenemos el procedimiento que es un poco más complejo, que es el de solicito una autorización para que me dejen trasladar el residuo. ¿Qué documentos necesita eso? Pues necesita igualmente el contrato, necesita la notificación en sí misma, que es el anexo 1A, igual que antes. Necesita siempre de un seguro o fianza, que luego veremos las condiciones. Importante que casi siempre va a requerir documentación adicional, ¿vale? No solo cumplimentar lo que es el anexo 1A, sino añadir la documentación adicional que corresponda para el residuo que vamos a trasladar. Y luego, una vez más, el documento de traslado, que ya no es el anexo 7, sino el anexo 1B. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que podamos utilizar el procedimiento de información general, que tengamos que irnos al PIC o que esté prohibido? Pues depende fundamentalmente de 3 factores. Depende de la ubicación geográfica, de donde esté la instalación de origen y la instalación de destino, incluso las instalaciones de destinos posteriores después de este primero, ¿vale? Depende también de la clasificación del residuo, del tipo de material que vayamos a mover, y depende del tipo de tratamiento que se vaya a dar, pues si estamos ante una valorización o ante una eliminación, teniendo en cuenta también todas las operaciones de valorización o eliminación intermedias que necesitemos darle, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estos 3 factores, en principio deberíamos poder determinar cuál es el procedimiento que debemos seguir. Y voy a profundizar un pelín en cada uno de estos 3 factores. Cuando hablo de ubicación geográfica, veíamos al principio los mapas, pues hay varios escenarios: que se produzca dentro de la UE, que vaya entre un país de la Unión Europea y uno de los países que acepten la decisión de la OCDE que vimos antes, y luego entre la Unión Europea y terceros países. Y veis que ahí pongo un pequeño asterisco, porque en realidad podríamos considerar que todo es OECD o no OCDE, y ya está, pero lo que ocurre en la práctica es que para los del OCDE, digamos que hay un convenio por defecto, y para todos los demás puede haber otros convenios que pues, sean país a país o que sean para determinados residuos, etc. Con lo cual, la parte de la ubicación geográfica sí tiene ahí su intríngulis, ¿no? Luego tenemos la clasificación del residuo. Dentro de todos los anexos que tiene la norma, hay 5, digamos, que merece la pena tener en cuenta para lo que es la clasificación del residuo en sí misma. Tenemos, por un lado, el anexo 3, el anexo 3A y el anexo 3B, que componen lo que se viene conociendo desde hace años como la lista verde de residuos, es decir, aquellos residuos que por sus características físicas y químicas pues, no representan un riesgo muy elevado para el medio ambiente y que en general podíamos asimilar con, bueno, pues como no representan tanto riesgo, pues los puedo mover con el procedimiento general, así por hacer la norma. Luego tenemos el anexo 4, que ahí es donde sí que entran ya el listado de residuos que sí supone pues, más peligrosidad para el medio ambiente y que es lo que se conoce como la lista ámbar. No querría confundir todo esto con si el código LER del residuo que tenemos aquí en España es peligroso o no peligroso, porque no es tan así, sino que va más con el riesgo que tenga para el medio ambiente, ¿vale? Y por último, menciono el anexo 5 porque, aunque no es el listado de residuos en sí mismo, sí que es donde están las claves para saber si podemos enviar a países terceros para valorización. Y muchas veces el anexo 5 es determinante porque, dependiendo del sitio donde queramos enviar, las condiciones del mismo material tendrán que ser diferentes. Por lo tanto, son estos 3 bloques, anexo 3, 3A, 3B, luego anexo 4 y, por último, anexo 5, los que habrá que tener en cuenta para clasificar de forma adecuada el material que queremos mover. Y, por último, decíamos el tipo de tratamiento. Y aquí quiero poner el foco en los tratamientos intermedios, ¿vale? Porque muchas veces sí que tenemos muy claro cuál es el destino intermedio donde vamos a llevarlo, porque es lo inmediato, pero va a ser necesario conocer la cadena o las posibles cadenas hasta el final para cumplir bien con la norma, ¿vale?
En cuanto al procedimiento de información general, decíamos, tiene contrato y tiene el anexo 7. Dentro del contrato, una cosa que me parece un poco relevante es que dice explícitamente que ese documento tiene que incluir la obligación de que si el traslado por cualquier motivo no puede completarse de forma adecuada, si el tratamiento por cualquier motivo no puede completarse de forma adecuada, siempre tiene que haber la obligación de dar una valorización alternativa y de almacenar el residuo durante el tiempo suficiente hasta que esa valorización pueda darse, ¿vale? En principio, la obligación es del notificante, pero cuando éste no pueda asumirla será el del destinatario, y todo esto queda reflejado ya en el propio contrato. Y luego, en lo que es el documento del anexo 7, lo mencionaba un poco en el resumen, lo primero es que va a ser digital, y esto ya marca una diferencia. Lo segundo es que va a haber que completarlo como muy tarde, 2 días antes de que el traslado se produzca. Luego hay unos datos que se pueden poner justo antes de que salga el vehículo, pero el documento tiene que existir y estar en la plataforma 2 días antes de que el traslado se produzca. Y alguno de los cambios es que, como os decía antes, si esto va a una operación de valorización intermedia, un R12, un R13, se espera que en el propio documento, en el propio anexo 7, se pongan las instalaciones subsiguientes. Eso ya aquí en España, con el reglamento nacional, en muchos casos es complicado. Supongo que en un traslado internacional, pues también para las empresas supondrá una dificultad extra, ¿no? Bueno, el que recibe el residuo tiene que confirmar que ha recibido ese residuo en su instalación en 2 días, y a mayores, el que recibe el residuo tiene que certificar la valorización de ese material. Esta es una captura del documento que viene en el propio reglamento, y si veis, pues ha aparecido aquí el punto 15, que antes no aparecía, que es esa certificación. Se certifica que ha finalizado la valorización de los residuos. Y esto tiene que cumplimentarse en el propio documento, insisto, como máximo 30 días después de que esa operación de valorización haya tenido lugar, y como muy tarde, 1 año después de haber recibido el material en su instalación. Esto es responsabilidad del destinatario. En cuanto al procedimiento de notificación y autorización, bueno, en general se pueden solicitar autorizaciones que no sean válidas para un único traslado, sino que puedan ser válidas hasta para 1 año, ¿vale? Tras la revisión por esas autoridades competentes, en autoridades competentes meto a origen, destino y también a las de tránsito. Y aquí recordar un tema, que es que autoridades de tránsito en un país hay una, pero autoridades de origen y destino pues puede haber varias. Por ejemplo, aquí en España, si el traslado es dentro de la Unión Europea, las autoridades competentes son cada una de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, ojo con esto, porque es quien tendría que revisar estos documentos. Y si el traslado es a países que no son de la Unión Europea, el competente es el Ministerio. Pues en otros países ocurre lo mismo, que la autoridad que tiene que mirarlo no es siempre una, digamos, ¿no? La autoridad podrá o bien autorizar con condiciones, autorizar sin condiciones, autorizar con condiciones, solicitar nueva información o poner objeciones, o directamente prohibir el traslado. Hay esas cuatro opciones. El hecho de que tengan que revisarlo todas estas autoridades pues hace que los plazos sean relativamente largos. Ocurre que cuando vamos a destinar ese material a una instalación que ya tiene una autorización previa, pues jugamos con la ventaja de que los plazos pues, se pueden acortar un poco. Y a mayores, que esa notificación, en lugar de ser para 1 año, puede ser válida hasta para 3 años. Y por último, aunque no es relativo a los documentos que hay que cubrir en sí mismos, quería destacar el tema de las fianzas, que es otro de los temas que también está generando bastantes dudas sobre cuál es la cuantía final que van a tener las fianzas, ¿vale? Lo que dice la norma es que la fianza o seguro debe cubrir los costes del transporte, los costes del tratamiento, incluyendo todos los tratamientos intermedios necesarios, y, también como novedad, el coste de almacenamiento durante al menos 90 días, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que tiene que incluir el coste de la fianza, y dice la Comisión que también ahí sacará en los próximos años aclaraciones sobre cómo hay que constituir esos seguros o fianzas. Para terminar, un poco las conclusiones que yo veo en estas, que no son muchísimas, pero que son las que me parecen más importantes. Existen todavía muchas dudas, es decir,
Aunque la norma ya está en vigor, como veis, hay mucho trabajo que todavía tienen que hacer la Comisión Europea y los países para que esto realmente pueda ponerse en marcha. Entonces, habrá que estar atentos, habrá que esperar y estar pendientes durante los próximos 3 años para ver qué es lo que van sacando. Pues por un lado hablábamos antes, por ejemplo, de ese listado de países que sí pueda estar autorizado, hablábamos antes de cómo va a hacer un notificante para realmente poder justificar que no hay viabilidad técnica o económica, ¿no?, en el país de origen para tratar ese residuo. Todas esas cosas son tareas de la Comisión Europea en las que ya está trabajando, pero que todos los demás tenemos que estar atentos porque en el momento en el que se materialicen es cuando sabremos cómo actuar, ¿vale? Luego, no todo es aplicable en la misma fecha. Veíamos, por ejemplo, que en mayo del 26 empieza el tema digital, en mayo del 26 los plásticos no peligrosos ya tienen que moverse con el procedimiento de notificación y autorización, pero, por ejemplo, no es hasta noviembre del 26 cuando aplica la prohibición de no exportar plásticos a países de fuera de la OCDE. Entonces, atentos durante los próximos 2 años y medio, 3, a todas las fechas que hay puestas en este reglamento. 3. Eso es igual que ahora, pero me parece quizá cada vez más importante. Importante clasificar bien el tipo de material, y hay muchísimas excepciones, pues si está un poco contaminado, si está muy contaminado, etcétera, ¿vale? Importante clasificar bien el tipo de material y muy importante ver si el país de destino, aunque no esté en la OCDE, tiene algún tipo de convenio con la Unión Europea o está autorizado por algún motivo, ¿vale? Y por último, destacar una vez más que esta norma, igual que otras muchas que están viniendo ahora de la Unión Europea, pues sigue la senda de reforzar la trazabilidad y la digitalización. Así que hagámonos a la idea de que este ejercicio un poco de transparencia, que lo hemos visto ya en España, pues viene un poco para quedarse. Y nada más. Espero que esta media hora haya servido para aclarar al menos algunos de los puntos que hubieseis tenido dudas y para cualquier cosa pues sigo por ahí el resto de la jornada. No obstante, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, se la puede hacer a Cristina. Sí, mire, alguien levanta la mano. Le van a acercar el micrófono, si le parece, así se le escucha bien. Por aquí vendrá el micrófono en la segunda fila. Por aquí, gracias. Tercera. Hola, buenos días. Has hablado de las auditorías. No, espera. ¿Si se lo acerca? Sí. Sí. Has hablado de las auditorías, la necesidad de auditorías externas a los clientes, los destinos finales. ¿Va a haber un referencial de soporte para esas auditorías? ¿Va a ser auditorías que van a ser hechas en los países de los destinos finales? ¿O son auditorías encomendadas por la necesidad de los portadores? Las auditorías, o sea, lo que dice la norma es bastante abierto por el momento, ¿vale? Porque entra dentro de esas muchas cosas que todavía van a decidir qué puntos un poco debe contener exactamente. Pero lo que sí dice es que tiene que ser una auditoría independiente, es decir, no podría hacerlo, por ejemplo, la propia empresa o no podría hacerlo el propio exportador, sino que tiene que ser una entidad autorizada para realmente ejercer esa auditoría. Van a tener que tener una serie de puntos y van a estar colgadas pues, en un repositorio, en un listado de las auditorías que ya haya creadas. Por el momento yo no sabría darte mucha más información al respecto. Gracias. Sí, hay otra pregunta. Mire, un poquito más atrás. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por el ejemplo concreto de Suiza. No sé si me podrá responder. Cuando exportamos fuera de la Unión Europea, el anexo 7 se hace en la plataforma del Ministerio. Suiza no es de la Unión Europea, pero claro, es un país que por su idiosincrasia pues, se basa en el comercio con Italia, Alemania, Francia, Austria. Entonces, si exportamos ahí... Ya no tengo la presentación. ¿Tenemos que hacer el anexo por la plataforma del Ministerio o no? Pues lo que dice la norma por el momento... Le han puesto, Cristina, le han puesto. A ver si llego al principio.
Para empezar, por el caso concreto de Suiza, por aclarar y porque los trámites van a ser relativamente parecidos, está, ¿vale?, dentro de los países de la OCDE. Ocurre también las mismas dudas que con Suiza, pues con Reino Unido, ahora con el Brexit, ¿no?, por ejemplo. No hay una definición clara, a mi modo de ver, en la norma. Lo que dice es que se espera que como mínimo sea dentro de la Unión Europea y que tratarán de establecer convenios también con los otros países. Como intuición, te diría que a medio plazo supongo que querrán meterlos, porque aparte habrá bastantes traslados por ahí, pero la realidad es que por ahora la obligación de la plataforma va a estar para traslados dentro de la Unión. No sé, Gloria, si tú tienes alguna información más al respecto, igual que yo la misma, ¿no? Sí, ahí están todo desarrollando. Y del mismo modo que dicen que en mayo va a haber unos requisitos de cómo es la plataforma y que en el 26 va a estar lista y todo el mundo conectado, veremos, ¿sabes? Pero la obligación a priori es para los miembros actuales de la Unión Europea y ni Reino Unido ni Suiza están en ese listado. ¿Alguna pregunta más? Pues Cristina Vázquez, CEO de Teimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias. Un aplauso. Gracias.